Muy bien, estamos en el tema 1.2, proceso lector, y vamos a hablar un poco sobre cómo es que se da ese proceso también desde nuestra infancia. Y bueno, pues el proceso lector es el proceso mediante el cual nosotros aprendemos y desarrollamos la capacidad de leer. Recuerda que aprendemos casi al mismo tiempo a leer y a escribir. Muchos de nosotros empezamos a leer eh, identificando letra por letra, identificando sílaba por sílaba, y entonces eso nos daba pues una idea conforme fuimos conociendo letras, fuimos conociendo las vocales, fuimos conociendo las consonantes, sus sonidos. Veíamos una palabra, identificábamos esa vocal, esa consonante, y entonces la estructurábamos y sabíamos de qué se trataba. Lo primero que aprendemos a leer casi siempre es nuestro nombre, y se trata obviamente de algo que nosotros lo hacemos porque lo estamos viendo constantemente y se genera una memoria en nuestro cerebro. Entonces, el proceso por el cual leemos consta de 4 pasos, que es lo que vamos a ver ahorita. El primer paso es la visualización. Cuando leemos, no deslizamos de manera continua la mirada sobre palabras, sino que realizamos un proceso discontinuo. Cada palabra absorbe la fijación ocular durante 200 o 269 milisegundos, y apenas 68 milisegundos se salta a la siguiente, en lo que se conoce como un movimiento sacádico. La velocidad de desplazamiento es relativamente constante entre unos y otros individuos, pero mientras el lector lento enfoca entre 5 y 10 letras a la vez, un lector habitual puede enfocar aproximadamente una veintena de palabras. Y esto pues influye también en la velocidad lectora, el trabajo de identificación de las palabras en cuestión, que varía con relación a su conocimiento por parte del lector o no. La visualización es ese proceso que tú tienes un texto y tus ojos se posan sobre él y ves las letras, las identificas. Así es como comenzamos a leer. Tenemos una serie de letras y sabemos que esas letras juntas conforman una palabra, y que esa palabra se le atribuye a un objeto, o a una persona, o a un animal, o a cualquier otro aspecto. Entonces, vamos relacionando estas palabras, estos textos, y vamos generando nuestro propio concepto y las vamos estructurando. Hay quienes leen más rápido que otros, hay quienes son un poquito más lentos, hay quienes tardaron para leer, y todo esto se debe a la capacidad de retención de las imágenes de las letras. Entonces, entre más habilidad tengas para realizar esto, más rápido vas a leer. Hay una técnica que consiste en la previsualización de una palabra, es decir, yo voy leyendo una frase, pero hay personas que desarrollan la capacidad de antes de leerla en voz alta, la ven y saben lo que dice. Entonces técnicamente están memorizando por lo menos las 3 siguientes palabras. Y esto hace que su proceso de lectura y su ritmo de lectura sea mucho más rápido. Entonces, esto obviamente cambia dependiendo de la persona, dependiendo de su edad, dependiendo de sus opciones. A lo mejor si es una persona que tiene problemas para ver, o pues va a leer un poquito más lento porque se va a tardar, va a confundir, si tiene dislexia, si tiene, en fin, hay muchos elementos que impiden una buena lectura. Y entonces el proceso de la visualización es la primera parte en la que nosotros vamos a comenzar a leer. El segundo paso del proceso de lectura, proceso lector, será la fonación. Es decir, una vez que nosotros ya identificamos las letras y las vocales de una palabra, ahora va a tocar articular oralmente, consciente o inconscientemente, la información que pasa de la vista al habla. Y aquí es donde comienza la ejecución de la lectura. Yo veo una palabra, y entonces cuando decido e interpreto qué es lo que cada letra me quiere decir, entonces la expreso con mi boca y estoy leyendo. ¿Ok? Es en esta etapa en la que pueden darse la vocalización y la subvocalización de la lectura. La lectura subvocalizada puede llegar a ser un mal hábito que entorpece la lectura y la comprensión. Es decir, las personas que cuando están leyendo tienen que pronunciar, es decir, ¿han escuchado eso?
que hay gente que le dices, lee en silencio, es que no puedo leer en silencio. Bueno, es un mal hábito no leer en silencio, porque se supone que al leer debes de desarrollar en ese mismo momento tu comprensión lectora y toda la atención debe estar enfocada en lo que estás leyendo. Si tú tienes problemas para leer, como diríamos, en voz baja o en silencio, entonces se trata de que tienes un problema para concentrarte. Entonces, por eso es que la lectura subvocalizada se refiere a cuando yo estoy leyendo y estoy repitiendo todo el texto sin que se me haya solicitado. Entonces hay que tratar de evitarlo para evitar las distracciones. El estar escuchando tu voz también distrae. Entonces, por eso es que es importante realizar esto para tener una mejor comprensión lectora, como en el caso de la poesía o las transcripciones de discursos orales. El siguiente paso es la audición. Y este proceso es, una vez que la información la identifiqué en mi cerebro, ahora la identifico, ya la articulé, ahora voy a escuchar lo que estoy diciendo. Y esto sucede cuando otras personas me hablan. La información pasa del habla al oído. Y entonces este proceso es realmente casi inconsciente. Yo no digo voy a escucharlo. No es como modo escuchar. No es así, sino que es en automático. Cuando alguien está explicándome algo, yo tengo la capacidad de escucharlo y de reinterpretar lo que está sucediendo. Entonces la audición es ese mismo proceso donde yo voy a poder identificar qué es lo que se me dice. Cuando alguien me está dictando, cuando yo estoy tomando apuntes, bueno, pues para eso es este proceso, ¿no? Esta parte de ese proceso, donde puedo efectivamente hacerlo de la manera correcta y puedo darle un significado mayor a lo que estoy leyendo, a lo que estoy interpretando. Entonces, la audición forma una parte muy, muy, muy importante de este proceso, porque si no interpreto lo que escucho, no voy a tener la capacidad de reproducirlo y a su vez de escribirlo y dar este círculo, ¿no? Este ciclo de la lectura. El último paso es la cerebración. Cerebración, no celebración, no, cerebración de cerebro. Y es cuando la información pasa al oído, llega a mi cerebro y ahí se integran los elementos que van llegando por separado. Entonces, con esta etapa culmina el proceso de comprensión y existe también el proceso de extracción, interpretación y reflexión. Pero en este proceso es cerebración cuando ya lo que leí o lo que me leyeron me llega a mi cerebro, yo lo proceso y lo transformo en algún tipo de o lo reinterpreto y entonces establezco nuevos parámetros respecto a mi lectura. Entonces, ese es el proceso que se da en cuanto a lo que nosotros leemos. Obviamente, también tenemos pues ese aspecto tan importante de cómo vamos adquiriendo la lectura. A lo largo de nuestra vida vamos desarrollando esa adquisición de la capacidad lectora. Entonces, esta capacidad, obviamente hay diferentes modelos, hay diferentes propuestas respecto a a la forma en la que aprendemos. Y algo que debemos entender es que nuestro cerebro está totalmente capacitado para muchas funciones, muchísimas funciones. Algo que nosotros no tenemos es que nacemos ni leyendo, ni hablando, ni escribiendo. Pero es algo que vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. Y a esto se le llama plasticidad cerebral. Es decir, que nuestro cerebro tiene la capacidad de moldearse a diferentes ambientes, en diferentes aspectos para aprender nuevos conocimientos. Entonces, nosotros no nacemos leyendo, pero sí aprendemos a leer y cuando lo hacemos de la mejor manera. Entonces, hay muchos adultos que por diferentes causas olvidan leer, bueno, o olvidan la forma en la que aprendieron a leer. Bueno, pues esto se debe también a cuestiones neurológicas, ya de desgaste cerebral, de desgaste neuronal, y entonces eso es lo que va sucediendo. Ahora, el cerebro humano no está diseñado para leer. Nunca fuimos diseñados para leer, pero de una manera increíble nuestro cerebro evolucionó
y aprendió a leer, aprendió a desarrollar estos mecanismos conforme la información que fue encontrando. Entonces, han pasado los años y se ha vivido un proceso evolutivo. Nacemos, no leemos, y llegamos al kinder, aprendemos a identificar letras, sonidos, algunas palabras, llegamos a la primaria, empezamos a hilar palabras para formar oraciones, estructuramos, llegamos a la secundaria y ya tenemos una mayor estructura, y en la edad adulta lo que hacemos es ya ahora sí darle significado a lo que hemos construido a lo largo de los años con nuestro aprendizaje lector. Así como pueden darse cuenta, pues la plasticidad del cerebro nos permite desarrollar estos tres elementos, estos elementos respecto a la lectura. Nos permite reordenar, que es conectar la estructura original y hacer conexiones especiales entre lo que percibimos y entre lo que hablamos. Le da un nuevo orden. Tenemos el reciclaje, es decir, todas esas cosas que aprendimos las seguimos utilizando de vez en vez. Y la automaticidad, que sin importar qué tan rápido trabajen nuestras neuronas, siempre hay una renovación de la información que se guarda en nuestro cerebro. A eso se refiere este proceso lector. ¿Ok? Vamos al siguiente video.